Hola amigos, ¿cómo están? La semana pasada sucedió en el Perú, con la mala noticia del fallecimiento del doctor Fernando Silva Santisteban. Y esta semana no nos queda más que abrir el programa con otra noticia trágica, porque ha muerto el doctor José Antonio del Busto. En este mismo canal, y hace pocos días, en pantallas hubo un homenaje al doctor Fernando Silva Santisteban. Y en esta ocasión, Sucedió en el Perú quiere hacer un programa para José Antonio del Busto. Y esto por muchas otras razones, que tienen que ver con sus calidades como investigador, con sus calidades humanas también. Y en opinión de este humilde conductor, el mejor profesor de historia del Perú que yo he tenido en mi vida fue el doctor José Antonio del Busto. Yo estoy muy agradecido a mis profesores. De todos ellos he aprendido mucho y realmente les agradezco sus enseñanzas. Pero si tuviera que remarcar en uno, el más ameno, el más interesante de todos, fue indudablemente el doctor del Busto. Y yo era fanática del Busto siempre. Yo creo que Antuco es una gran pérdida, pero ha sido sin duda un gran regalo. Inmenso regalo. O sea, es una pérdida para quienes lo recordarán en la leyenda, ¿te das cuenta? Porque es una pérdida en tanto no podrán tenerlo. Pero para los que tuvimos la suerte de tenerlo, de estar cerca, de gozar de su confianza, de gozar de su cariño, de un cariño muy particular, pero muy cariño. El tema de la conquista era, es decir, desde los viajes descubridores, el viaje a Indias, las peripecias de los conquistadores en sus viajes, la toma de Cajamarca, ¿no? Es decir, cuando uno lo escuchaba, pues uno sentía que se caían los muros encima de uno en ese mismo momento, ¿no? Historia es la reconstrucción del pasado como pasado, tal como sucedió y no como creemos que sucedió. Tal como sucedió y no como quisiéramos que hubiese sucedido. El doctor José Antonio del Busto, recientemente fallecido, ha sido uno de los historiadores peruanos más notables e influyentes. Ha dedicado buena parte de su vida intelectual al siglo XVI y a la figura de Francisco Pizarro. La máxima autoridad en el tema de Francisco Pizarro en el mundo hoy es José Antonio del Busto. Yo a Pizarro, y desde un principio, desde mi primer escrito de Pizarro, lo he considerado siempre un hombre, no un ángel, un demonio. Un hombre que tenía virtudes y un hombre que tenía defectos. Yo acá en el libro me ocupo de sus defectos, me ocupo también de sus virtudes. ¿Cuáles eran estas? ¿Qué? ¿Las virtudes? ¿Las virtudes, sí? Bueno, las virtudes eran, pues, qué sé yo, la lealtad, la valentía, la perseverancia, y cosas por el estilo, más apegadas a su carrera militar, ¿no? Y los defectos también eran los defectos típicos del soldado, pues, ¿no? Por ejemplo, el juego, ¿no? Un típico defecto soldadesco, porque el juego no es sino la versión pacífica de la guerra. Siempre hay un ganador y un vencedor, o sea, que estarán en una mesa y no se matan, pero uno gana y el otro pierde. Entonces son vicios de soldados. No le gustaba el licor. Lo coloca, ¿no?, en términos de su lugar de origen, de Extremadura, etcétera, y ve un poco cómo se desenvuelve como un líder, ¿no?, de este grupo de peninsulares que llega a conquistar, ¿no? Entonces lo sitúa en el contexto, lo sitúa en la época. Era analfabeto. Era muy inteligente, pero inculto. Incluso él no sabía firmar, otro firmaba por él, y él hacía las dos rúbricas de los estemos, nada más, ¿no? Respecto a su educación, ya creo que con lo que hemos dicho basta. Pero en cuanto a sus orígenes sociales, él pertenecía a un estrato realmente popular, que era de labradores y de ropavejeros, vendedores de ropa vieja en Trujillo de Extremadura, sobre todo en la época del invierno, porque en otras épocas están metidos en el campo los labradores. Y sí, era de los orígenes más humildes, pero sin embargo, por el lado del padre, y esto nunca lo supo Francisco Pizarro, esto me he venido a enterar yo por investigación, descendía de personajes verdaderamente, sin salir de España, verdaderamente notables, ¿no? Descendía, por ejemplo, del Cid Campeador,
Descendía de Wilfredo el Velloso, que es el fundador de Cataluña. Descendía de Íñigo Arista, que es el fundador de Navarra. Descendía de los reyes visigodos, del conde Fernán González, que es el fundador de Castilla, del conde Aznar, que es el fundador de Aragón. Entonces resulta que todo esto se va juntando en la corona española. Y como él desciende de un miembro de la corona española, por ahí le viene todo en un solo chorro, por decirlo así. Sin duda la biografía, que es lo que más lo ha apasionado, es decir, es el género histórico que más lo ha apasionado, Del Busto se ha perfeccionado como biógrafo sobre Pizarro. ¿Tú más bien ves a Pizarro entonces como alguien muy hábil en mantener el control político? No, era mal político, era mal político. Era ¿Cómo así? así? Cuéntanos algo. Era mal político porque por principio era un hombre ignorante y temía decir que sí. Entonces, por principio, repito, decía siempre que no. Y después era que ya elaboraba la idea y decía, bueno, en definitiva hay esto. Y ahí era que hacía lo que había pensado en primer lugar, lo que había consultado en segundo y lo que, bueno, le dictaba su sentido común, ¿no? Porque no era torpe, era inteligente. Lo que pasa es que no era culto. Él trajo toda la cultura occidental con toda la riqueza que representa la cultura occidental sin él saberlo y sin él quererlo. Como tú has dicho, él quería botín, era conquistador, no civilizador. Llevado por un afán totalizador, ha estudiado a un líder indígena como Túpac Amaru, por ejemplo, y también la trayectoria de los negros en el Perú. En el tema de Túpac Amaru, como te dije, parece que este viaje a Cusco, pasar por los pueblos del Cacicajo de Túpac Amaru y esta discusión del Congreso Internacional, como que lo estimulan muchísimo y se interesa enormemente por el tema, ¿no? O sea, en ese sentido tiene un estímulo directo por el periodo del Bicentenario de la Gran Rebelión. Allí él proclama la libertad de todos los esclavos y de manera especialísima la de los negros. Y él lo hace porque ya tenía un concepto muy claro, José Gabriel, de nación, ¿no? La nación estaba integrada por los indios y por los blancos, pero también estaba integrada por los negros. Y no teníamos nosotros que olvidar que José Gabriel Túpac Amaru, sin restarle méritos, tenía hijo negroides. Sus 3 hijos tenían características de la madre, que era Samba, del abuelo, que era mulato prieto, y por tanto de los bisabuelos, que eran africanos, ¿no? Así Sí. que hay en todo esto también que descubrir, sin quitarle mérito, porque lo pudo disimular, lo pudo ocultar, hay que descubrir una idea de todos, sean cual fuera su raza, viviendo dentro de este Perú como hermanos, ¿no? Y ese es el principio de la nación. En el término del interés por la población negra, en algún momento él dice en el libro, y lo trae a colación en la introducción Marta Hildebrand, de que en su 5ª o 6ª abuela, él tiene también ascendencia negra, ¿no? Entonces, quizás por ahí va su interés, ¿no? Que han llevados a América, trasladados en barcos especiales, en grupos de 5 hombres por habitación, todos de diferente lengua para que no se pudieran entender y tramar motines, y se viajaba así hasta Santa Marta, Cartagena de Indias y Portobelo en Panamá. Allí se desembarcaban, en Panamá los bautizaban, también se cobraba el seguro de los negros muertos, que eran 2 orejas secas al fuego, ahumadas, atravesadas en un palillo como si fueran anticuchos, y que con esa prueba ya pagaban un porcentaje del negro perdido, y era en el puerto de Perico donde se embarcaban para el puerto del Callao. El desembarco era en el Callao, se les traía a Lima por lo que es hoy la avenida Colonial, avanzaban tomados del cuello y maniatados, lo que se llamaba andar en collera, entraban al barrio de San Sebastián. ¿Andar en collera cómo era? Andar en collera significa estar en el cuello, sí, claro, pero con un collar que está distante del otro para que no se puedan juntar. Por lo general es un tronco horquetado a un lado y otro tronquillo al otro lado, entonces se mantienen los personajes que están así, separados. Y atravesaban el río Rímac por el puente de Palo, y en Malambo estaban los corralones, donde se encerraba a los negros según su procedencia, según su casta, como se decía.
Por eso, hasta hoy, los vecinos viejos del Rímac pueden hablar de la calle de los Congos, la calle de los Minas, la calle de los Biafras, la calle de los Terranovos. Ya son nombres que se han perdido porque ahora los jirones se han... ¿no? El callejón de Matamandinga que daba por la Plaza Francia, eso es otro, por un crimen particular que hubo, ¿no? Pero también eran los mandingas, claro, de esto. Se cuidaban con perros alrededor de cada corralón y luego se les vendía en atención, así subía su precio al sexo, los hombres valían más, a la edad, los jóvenes valían más. En Sucedió en el Perú hemos entrevistado al doctor José Antonio del Busto en 8 oportunidades, organizadas alrededor de las 3 grandes épocas a las cuales le dedicó estudios. En primer lugar, la Conquista y su personaje favorito, Francisco Pizarro, al cual le dedicó sobre todo los años juveniles, pero a quien siguió siendo fiel a lo largo de su vida. José Antonio del Busto también trabajó la colonia, entre los cuales destacaron sus estudios de religiosidad. Tiene una biografía de Santa Rosa de Lima y otra de San Martín de Porres, pero con nosotros conversó alrededor de la procesión del Señor de los Milagros. Los terremotos son los causantes de esta devoción popular, sobre todo a partir del terremoto que cité del 28 de octubre de 1746, que fue tremendo. Se cayó prácticamente toda Lima antigua, hubo cantidad de muertos, se enterró a los cadáveres en zanjas en el centro de las calles y por lo demás siguió a las 10 de la noche, porque esto fue de noche, un maremoto donde una ola gigante, un tsunami, cayó sobre el Callao y lo arrancó y se lo llevó. Quedaron solamente algunas piedras. Esto puso pánico general y después de una tragedia como la que se había vivido, se trató de pedir ayuda al cielo y entonces es que el culto del Señor de los Milagros emerge con los lineamientos que todavía presenta el día de hoy. Son, por decirlo así, 2 etapas. Hasta el terremoto de 1746, que es una devoción de barrio, y a partir del terremoto de 1746, que es una devoción capitalina, ¿no? Porque ya entra toda la ciudad. Y también tuvimos ocasión de entrevistarlo alrededor del tema de la esclavitud. José Antonio del Busto no solamente se dedicó a la historia de los españoles en el Perú, como en el caso de Francisco Pizarro, sino que incorporó todas las sangres de un país múltiple y diverso como es en el Perú. En ese sentido, José Antonio del Busto, entre otros, dedicó una historia a la esclavitud en el Perú, la historia de los negros en el país, y tuvimos ocasión de conversar con él a propósito de ello. 4 negros valían un caballo. Entonces, en las transacciones, en la época de la conquista, hay conquistadores que, ¿no?, pagan 4 negros por un caballo, o viceversa, ¿no?, un caballo por 4 negros, ¿no? En la época de la conquista. En la época de la conquista, ya. Sí. Ya después van a venir las clasificaciones. El negro que nace en África es el bozal, y el que nace en América es el criollo. El criollo, por lo general... ¿Por qué? ¿Por qué se le llama bozal al negro bozal? Porque el negro, sobre todo de extracción bantú, tiene unos labios prominentes y habla con dificultad el español cuando lo aprende. Entonces era como si tuviera un bozal y hablara con voz cavernosa, que dicho sea de paso, los hombres negros la tienen. En cambio, el criollo, que era la cría de los negros aquí, los que habían nacido, estos eran ladinos, o sea que todos sabían el español. Cuando recién nacían, se le llamaba bambos, ya de muchachitos, muleques. Luego venía el alma en boca, que era el adulto, y por último el costal de viejos, que era ya el viejo casi decrépito, ¿no? Ahora, ¿por qué se les decía alma en boca? Porque su precio justamente era por el sexo, por la edad, por la salud, por la calidad de su dentadura, porque si tenían bien la dentadura quería decir que masticaban bien y no iban a sufrir del estómago, al contrario, iban a asimilar lo masticado. Y por último estaba la altura,
que se llamaba Palma y Molino. El molino por la dentadura y la palma por la cantidad de palmos, ¿no? Y según eso se tasaba el precio del negro, ¿no? José Antonio del Busto le dedicó una serie de estudios a la República Peruana y en el caso nuestro ha organizado sus conversaciones alrededor de dos temas. Uno primero, las instituciones. Lo entrevistamos a propósito de la historia de los bomberos en el Perú y también de la historia de la policía. Y esto en el sentido de completar la imagen de un historiador patriota interesado por las instituciones que han hecho huella y que han creado la peruanidad. Lima era una ciudad donde eran frecuentes los crímenes por violencia sorpresiva, aparecida en el momento, porque muchos de los habitantes usaban espada, tenían el privilegio de usar espada. Y en vez de agarrarse a trompadas como se hace hoy, pues en realidad lo hacían, ¿no?, con las armas desenfundadas, y entonces había no solamente heridos, sino había muertos. Entonces, para no ir preso a la cárcel, se metían en las iglesias. Y las iglesias tenían eso que hoy tienen las embajadas, que es el derecho de asilo. Entonces vivían en el interior de las iglesias, en el interior de los conventos, largas temporadas, hasta que conseguían escaparse muchas veces y se iban. Otras veces caían presos e iban a la cárcel, ¿no? Tuvimos también oportunidad de entrevistarlo alrededor de una de sus mayores querencias, Barranco, el distrito donde él nació, donde creció y estudió en el colegio. Este es el puente hecho después, pero que conducía al establecimiento de los baños. Y este puente es el final de la bajada que estaba junto al cerro. Luego resulta que vamos a conocer la bajada de los baños más de cerca, pero desde arriba. Ahora solamente vamos a decir lo siguiente. Esta bajada, distinta a la de los pescadores, data de 1870 aproximadamente y era el antiguo cauce de un río. Y este antiguo cauce del río hacía que las aguas cayeran como una cascada, como una catarata por acá, y que cayeran al mar, porque la playa no tenía más de 5 metros. Era toda de piedra, de cantos rodados desprendidos del cerro y con un ángulo de 45 grados. De manera que eso era todo y por ese motivo era que se oía en la ciudad, como repetiremos luego, el ruido del mar, el ruido de las olas, el ruido de las piedras a la hora de la resaca. Seguidor de Víctor Andrés Belaúnde, del Busto concibió al país como un mestizo y ha cultivado sus tradiciones múltiples para fortalecer un proyecto de síntesis que inaugure un gran porvenir para el Perú. Como historiador, del Busto es un patriota y un patricio. Siempre ha tenido en cuenta el mundo andino, ¿no? Y siempre ha apuntado al estudio del mestizaje. Entonces, lo andino siempre ha estado presente, ¿no? Siempre ha sido consciente del rol del papel andino en todas sus investigaciones históricas, ¿no? Pizarro lo pueden dejar a donde está en su monumento o quitar de ahí, pero lo que no lo pueden quitar es de la historia del Perú. No lo estoy defendiendo, no lo estoy atacando, lo estoy ubicando. Con la conquista uno no puede lamentarse ni felicitarse, simplemente asumirla. Eso pasó. Yo no puedo ni aplaudirla ni pifiarla, eso sucedió. El imperio de los incas no era perfecto. El imperio de los incas lo conozco yo, no era perfecto. Como el imperio español tampoco lo era. Eran dos realidades humanas con dos lógicas distintas, dos distintos modos de pensar, dos culturas que se encontraron y el choque fue tan grande que en los países donde no ha habido gran cultura indígena se han levantado pronto sumándose a la cultura occidental. En México y en el Perú, donde había fuerte cultura indígena, ha durado mucho más el restablecimiento para ponernos en un punto medio y sentirnos como me siento yo,
que pertenezco a la cultura andina y pertenezco a la cultura occidental. La cultura occidental es el género próximo, la cultura andina es la diferencia específica. Por la cultura occidental somos iguales a todos los demás occidentales, por la cultura andina somos únicos en el mundo. Entonces, mira, me parece a mí una cosa muy completa y por eso es que asumo yo no la posición indigenista, no la posición hispanista, sino la posición mestiza, que es la peruanista. Entonces, con eso yo me quedo. Del Busto nació y creció en Barranco. Según sus propias declaraciones, fue un palomilla del barrio del Ermita, donde jugó y corrió sin cesar. No es el historiador encerrado en su gabinete, el historiador encerrado en su archivo, sino que además es el historiador que, como decía hace un momento, está interesado en la vida, ¿no? Y como está interesado en la vida, por ejemplo, cuando escribe sobre Barranco, se preocupa de las historias, de la historia oral, de las anécdotas, va, las cuenta. Cuando la guerra con Chile, los chilenos incendiaron la ermita y fue el padre Manuel de la Fuente Chávez el que la levantó nuevamente con las limosnas del vecindario y de gente de Lima, tal y como lo pueden ver ustedes el templo el día de hoy. La antigua ermita que tienen ustedes el grabado era así como aparece allí, pero al mismo tiempo yo quisiera señalarles, porque probablemente perdonen, ¿no?, mi soberbia, soy el único que lo sabe hoy por hoy, ya se murieron todos los viejos que me lo contaban, y también lo he podido certificar por documentos dónde es que se situaba. Así que, si no es molestia, nos mudamos para allá. Realizó sus estudios escolares en el Colegio San Luis de los Hermanos Maristas. Fue un entusiasta alumno del curso de premilitar. Ocupó el cargo de brigadier de su clase y luego fue brigadier general de todo el colegio. Parecía destinado a la vida militar. Él llegó a América a un punto donde no estaban los más civilizados. Después, cuando se descubre México y se descubre el Perú, entonces se va a cambiar la noción del indígena americano. Pero entonces hay que imaginarlo así, porque esto fue lo que encontraron los españoles. En atuendo adánico, desnudo. Antropófago, que incluso tenía hijos para comérselos. O que se comía el hombre a su mujer sin matarla. Empezaba comiéndole el brazo y no importaba lo demás. Seguía. Eran homosexuales, sodométicos o sodomitas, los van a llamar. Y al mismo tiempo con un sentimiento familiar, como ya se sospechará, muy difuso, muy sin mayores raíces. Entonces la parte afectiva estaba muy desconectada de lo que podía ser el sentimiento europeo, ¿no? Colón buscaba al Gran Khan o buscaba al Preste Juan. Y lo que se encuentra es con Guanacarí, que era el cacique de ese lugar, el cual lo recibe y empieza a conversar con él. Está desnudo, apoyado en un árbol, mordisqueando un fruto, y como siente ganas de miccionar, orina en medio de la conversación, sin hacer un paréntesis, y sigue conversando, termina su necesidad, y entonces Colón se da cuenta que no puede ser pues el Gran Khan, ¿no?, ni puede ser el Preste Juan de las Indias. Y ahí es donde él piensa que es más allá todavía, y que él ha llegado tempranamente a las primeras islas, pero que más allá está el Asia, ¿no? Pero ya él cree que eso es la India, por eso es que llama indios a los naturales, ¿no? Del Busto era aficionado a la tauromaquia, fue novillero de cuadrillas y recorrió las ferias de Surco y de algunas ciudades del sur chico. Pensaba que él se había quedado con un libro en el tintero que creo que nunca concluyó, que fue un libro sobre el mueble peruano, la historia del mueble peruano, la historia de los vargueños, la historia de los arcones, la historia de los baúles, de las cómodas, digamos, de estos muebles. Por cierto, hizo como 50 libros, ¿no? 61 libros. Imagínate. 61 libros. Y todos documentados.
Y es que de verdad el hombre era muy ordenado. Yo creo que ayer cuando Joseph Daher dijo que a él le había dicho, ¿no tienes tiempo, Daher? ¿Y qué haces entre 4 y 6 de la mañana? Ingresó a la Pontificia Universidad Católica en 1951. Integró una promoción notable. Entre otros miembros de ese grupo generacional se cuenta al exministro y profesor de literatura Alberto Varillas, al erudito Enrique Carrión, a los historiadores Luis Loaiza y Raúl Samayoa. Entre las mujeres destacaba Sara María Hamann, más tarde la esposa de Luis Jaime Cisneros. Era un hombre que era tan ordenado. Yo me acuerdo que llegaba a la universidad y decía, a ver, Cecilia, acompáñame, voy a tomar mi segundo desayuno. Entonces el segundo desayuno era pan con huevo frito. Y le digo, doctor, ¿y a qué hora están ustedes? Un primer desayuno a las 5. Y era así, ¿no? Y nadie se espantaba, era un hombre austero y era una familia muy ordenada. Desde su temprana juventud, Del Busto fue un gran orador. Sus compañeros de estudios recuerdan la enorme cantidad de historias que contaba y lo entretenido que era. En el relato tradicional aparece muy claro el propósito de los españoles. Ellos tienen pensada pues una emboscada, como dije al comenzar, y la realizan... No tan pensada, ¿eh? ¿No? Te advierto que tanto miedo tuvieron en un principio los españoles que esa noche se orinaban de miedo. La víspera. Esa noche se les soltó el vientre. Esa noche sufrieron sudores fríos. Tuvieron pues todos los síntomas del terror. Y en cambio los indios entraron tranquilos, creyendo que iba a pasar nada o que ellos iban a ganar y que iban a presenciar algo y nada más. Entonces ocurre... ¿A qué iban los indios? ¿Por qué Atahualpa? Porque en la versión tradicional Atahualpa parece como medio tonto, alguien que estira el pescuezo para que se lo corten con toda tranquilidad. Bueno, esa es una versión. Betanzos lo presenta borracho, que tampoco creo yo que sea la figura cierta. Atahualpa va porque al fin y al cabo quiere saber qué son esos que han venido, quiénes son, de a dónde han salido, para qué están aquí, en qué creen, qué persiguen. Y todas estas curiosidades las lleva al terreno de... prácticamente el teatro. Vamos a ir nosotros allá, teatralizando el espectáculo para que esta multitud lo vea y delante de todos yo apreso a estos que dicen que son dioses. Si yo apreso al Contique Huiracocha Pachayachachi, que es el hacedor del mundo, entonces pues los huascaristas no tienen que ver nada conmigo, ni ningún enemigo, porque yo soy vencedor de dioses, ¿no? Ok, eso sería un Atahualpa muy soberbio que se sintió, ¿no? Era. Sí. Y se sintió que bastaba su voluntad para apresar un grupo. Tenía una voluntad extraordinariamente obedecida. Si él decía que los pájaros no vuelen, mira qué ingenuidad la mía, los pájaros no volaban. Y te voy a decir por qué. Porque se ordenaba a todos los indios del Cusco que ese día no hicieran sino cazar pájaros para que al día siguiente no hubiera. Y al día siguiente no había, pues, pájaros. Otro rasgo permanente de su carácter es su afán por conocer los lugares donde acontecieron los hechos significativos. Viajero impenitente, Del Busto se ha unido a expediciones para seguir la ruta de Orellana, ha conocido la Antártida y recorrido de cabo a rabo el Perú. Sus descripciones geográficas y sus viajes son muy amenas, porque nada ha escapado a su entrenado ojo de fino observador. Y en Rapa Nui, que es Pascua, hay todo un santuario enchapado, porque cuando los incas hacían algo que ya encontraban, entonces lo enchapaban. Es el caso de varias ruinas en el interior del Cusco, ¿no? Y estoy pensando en la ciudad esta de Huari, que es Piquillacta, la aldea de los piojos. Y en la parte de afuera, está enchapado en piedra. Igual está el templo de Vinapú, en la isla de Pascua, donde yo bajé el año 67 y me encontré con eso y dije, pero esto es Cusco, ¿no? Esto es Inca. Entonces, claro, los isleños no les gustaba la idea porque ellos preferían que fuera hecho por los suyos y no por otros viajeros. Pero yo tomé fotografías allí y después me di el lujo de traerlas al Perú
enseñárselas a mis amigos arqueólogos. Y todos me decían, sí, esto es Inca, esto es Inca. Pero ¿a dónde has tomado estas fotografías que tienen el mar detrás? Entonces eran unas ruinas incaicas con un mar detrás que ellos no conocían y les expliqué, ¿no? Esto es Pascua, esto lo encontré yo en Pascua. ¿Qué es Oceanía? ¿Qué es Oceanía? Sí, porque está el centro, es el ombligo del mundo, así como el Cusco es el ombligo del mundo, Pascua también. Tepito Tenúa le dicen ombligo del mundo. Fue uno de los primeros alumnos de su promoción en graduarse. Casi inmediatamente realizó un temprano viaje de estudios al Archivo Histórico de Sevilla. Era la época de su mayor hispanismo, cuando observó el siglo XVI, ese momento crucial de la constitución del pasado histórico nacional, desde las preocupaciones y desde la trayectoria de los españoles en el Nuevo Mundo. Y yo creo que Francisco Pizarro en todo esto tiene que ver hasta con los límites del Perú, porque si los límites del Perú se deben a Tupac Yupanqui, que es el Inca que estoy yo ahora trabajando, todo el Perú actual se debe a él, hasta la selva casi, pues resulta que a Francisco Pizarro se debe todo eso, no porque lo conquistara, que lo conquistó, sino porque lo conservó, y haciendo lo suyo lo hizo nuestro. Entonces, ese Perú con esos límites nos vienen desde Tupac Yupanqui y de Pizarro hasta hoy. Yo creo que es bastante. Aparte de que Pizarro, y por eso me interesó Pizarro, está en el punto ese de la historia que es la bisagra entre el Perú antiguo y el Perú moderno, ¿no? Como profesor universitario, Del Busto ha sabido ser ameno y erudito, entretenido y sabio, la más feliz de las combinaciones. Sus alumnos destacan la gran capacidad histriónica, su voz de trueno y sus giros idiomáticos. A ratos inclusive hablaba como en los españoles del siglo XVI. Mi primera experiencia en la universidad fue con él en la Plaza Francia. Yo había ingresado a la universidad y había llegado un poco tarde, digamos, con las clases ya comenzadas, porque había estado de viaje, y con esa pues arrogancia que tiene un chico que recién entra a clases, y yo sabía cuál era mi aula y quise entrar, entonces me dijeron no, porque ya comenzó la clase. Y pues no, entonces, chac, 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 nada. ¿Pero qué es esto? O sea, y entonces apareció detrás de la puerta un señor que a mí me pareció inmenso, con una barba y con una mirada furibunda, que me dijo, ¿qué quiere? Y yo le dije, entrar pues. Entonces me dijo, entre. Y cuando ya estaba sentada, que yo me sentía la reina, me dijo, y ahora, afuera. Así comenzó mi relación con él. Yo, Cajamarca, para abreviar, sin que de repente haya necesidad de hacerlo, es lo que sucedió en el Stadium, la tragedia del Stadium, donde unos pocos policías... En los años 60. En los años 60, unos pocos policías con máscaras antigases, con granadas o bombas de gases en la mano y con unos perros atrás, lanzaron las bombas contra las tribunas, que incluso las tribunas estaban protegidas por las mallas, pero se causó el desconcierto general. Esto ascendió a la categoría de miedo, subió a la de pánico y culminó en tragedia. Yo soy testigo de lo que pasó ese día. ¿Estuviste? No, pero al día siguiente en mi universidad hubo un conserje que no regresó a su casa y el rector me mandó a mí que buscara a ver si entre todos estaba este conserje, que apareció, pero porque apareció al final de toda la búsqueda yo pude ver exactamente cómo había sido aquello. ¿Ya? Y cuando yo vi aquello, hombres echados que eran de este alto, cráneos aplastados como huevos, ojos colgando fuera de las órbitas, piezas dentarias por el suelo, zapatos por todos lados, los cadáveres amoratados con la lengua afuera, entonces yo me dije para mis adentros, así fue Cajamarca. Tenía una gran capacidad histriónica y además él siempre cuidaba mucho sus clases, ¿no? Todos lo hemos visto en el
patio de letras siempre antes de sus clases revisando sus apuntes, sus libretitas de notas. Él no se le podía pasar ningún dato. Sus clases eran... nos llevaban a la Polinesia con Tupac Yupanqui, ¿no? El gran conquistador. Nos llevaban a la masacre de Cajamarca, nos hacían pasear por el Amazonas. Sí. Suena el disparo, se agita la toalla y salen los caballos. Salen los caballos. En una plaza que era un trapecio cerrado. Okay. Los caballos tapan las dos puertas laterales, las de flanco, y al mismo tiempo atacan martillando, o sea, de frente y retroceden, y de costado y retroceden, lo que aprovecha Pizarro para salir con 25 de a pie por atrás y capturar al Inca. Yeah. Sale la infantería detrás de los caballos, dispara la artillería, que era un solo cañón, porque el otro se había malogrado, un falconete, y disparan los arcabuces, que eran solamente 3, y se consigue tal sensación entre aquella multitud encerrada que prácticamente entre ellos mismos se matan. Era una persona que hacía vivir la historia, no nos dormíamos con Del Busto realmente. Tenía gran capacidad para crear imágenes. Por ejemplo, la directora del Archivo Arzobispal de Lima, Laura Gutiérrez, cuenta que uno de los caballos de los conquistadores, evocado por el doctor Del Busto, estuvo a punto de aplastarla. Sus palabras permitían oler la pólvora y sentir el fragor de los combates. A la siguiente clase, el sonido del viento y las velas desplegadas abrían un nuevo capítulo, y así hasta el fin del curso. Él quería que el alumno se enamorara de los personajes y que el alumno se diera cuenta que la realidad de la historia estaba muy vinculada al realismo de la historia. Su fantasía era porque quería revivir al personaje para que nosotros asumiéramos la historia como una historia viva, pero de ninguna manera significaba un falsear la historia. El plan de Atahualpa no aparece muy claro, ¿no? Parece como muy por una tonta soberbia. Yo sí lo tengo claro, ¿eh? Y perdóname mi soberbia particular en este caso, que es distinta a la del Inca. Pero es que Atahualpa estaba tan seguro de lo que iba a suceder que él va para que se cumpla. Y entonces resulta lo que le puede pasar pues a cualquiera de nosotros que está en un sitio y le meten un puñete sin que lo espera. Entonces se desconcierta, ¿no? Y eso lo aprovechan los otros para pegarle más. Claro. Ahora, él va para que ocurra lo que debía ocurrir. ¿Y qué era esto? Agarrarlos a todos, amarrarlos, tomarlos prisioneros, matarlos, castrar a algunos y ponerlos a guardar a las vírgenes del sol, hacer cría de caballos, hacer cría de perros de guerra, que no había en Cajamarca, sino estaban en San Miguel de Tangarara, y luego de esto ya proseguir la conquista de lo que le faltaba, otra vez como dichoso vencedor, justificando plenamente este apodo que le habían dado, ¿no? O sea que su plan era bastante sensato dentro de lo que era pensar con libertad, y un hombre que era tan obedecido, un hombre que no tenía... Lo que a mí me sorprende es cómo un plan de esta naturaleza no lo provee de los medios para realizarlo. Si yo quiero atrapar a un grupo de gente, pues los rodeo bien, yo lo sigo atribuyendo al factor sorpresa. Si en este momento entra aquí, ya lo he dicho en otra parte, un moscardón, que dicen que con su picadura transmite el SIDA, todos nos quedamos quietos y nos paramos despacito y no, bueno... y de repente, pues, el señor que está vivo, el que está allá, se levanta, se saca el zapato y lo mata cuando se posa en la pared. Ese es el miedo vencible. Pero si tú y yo, para no comprometer a los señores, estamos aquí y los dos sabemos que somos muy valientes y que puede pasar algo, pero estamos aquí y entra un león escapado de un circo que nosotros no lo esperábamos, salimos los dos corriendo. Obvio. Eso fue lo que pasó en Cajamarca, pues. Como escritor ha sido infatigable y su obra es inmensa. Entre ella destaca su interés por la divulgación. Ha escrito libros académicos y muy serios,
pero también narraciones y libros para el gran público. Un elemento importante que hay que destacar es su narrativa, ¿no? O sea, se leen muy fácil sus libros porque su pluma es muy buena, o sea, escribe bien, ¿no? No son esos libros densos, sino libros que se leen con facilidad. Y eso es siempre positivo, ¿no? Cuando se transmite información o cuando se trabaja un tema. Una preocupación constante de Del Busto ha sido que la historia salga del campo de los especialistas y se dirija al común de los mortales, para capturar su emoción y conferirle una identidad. A lo largo de su carrera, Del Busto ha sabido bien que la historia es forjadora de las identidades de un pueblo. Lo que se trata con la historia del Perú es de unir, no de separar, porque separar es fácil. Es claro, es buscar tradiciones comunes que nos proyecten como un destino compartido, ¿no? Más que compartido, un solo destino. Y al mismo tiempo es una sola historia, no son dos historias, son las personas divididas afectivamente, pero que hoy por hoy una persona tiene que ver el asunto con un criterio nacional, no simplemente utilitario, sino sobre todo serio, honesto, y decir el Perú pues es uno, ¿no? Y si el Perú es uno, no deben pensar en una forma diferente. Ojalá todos pensaran al unísono, ojalá, es un ideal, eso es imposible, ¿no? Del Busto le ha dedicado mucho tiempo al fortalecimiento de las instituciones de enseñanza. Ha ocupado cargos de autoridad universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú en momentos difíciles y ha sabido salir airoso gracias a su gran caballerosidad. Fue director del Instituto Río Agüero por 6 años y en su periodo convocó a muchos seminarios, actividades públicas, publicó muchos libros y abrió las puertas del Instituto de Investigaciones de la PUC a todos los intereses. Lo que hizo Del Busto en el Instituto Río Agüero fue verdaderamente impresionante, la cantidad de publicaciones, la cantidad de investigaciones, la presencia, entre otras partes, en este programa que tuvo Del Busto y el Instituto, la posibilidad de hacer entender lo importante que es la historia para el desarrollo del Perú. Era una persona muy activa, ¿no? Muy vital, muy firme, muy de reunir a los miembros del instituto para otorgarles una tarea, asignarles una tarea, ¿no? Para escribir un libro. Tuvo, me parece que 6 años, ¿no? A cargo del instituto y en ese periodo se hicieron muchísimos eventos, ¿no? Yo creo que ha sido el momento en que el Instituto Río Agüero realmente ha florecido por los eventos que él apoyó, ¿no? Esto es todo lo que queda de los antiguos baños del barranco. Los pilotes cortados que sostenían los pasajes, los pasadizos, las plataformas, las rotondas. Solamente queda esta parte, que era la parte asignada a los varones, porque la que seguía era la de las mujeres. Hasta el fin, Del Busto continuó reacio frente a la computadora y siguió escribiendo a máquina. La suya era una reliquia y quien pasaba por su oficina podía conocer uno de los ejemplares más antiguos aún en uso. Pieza de museo. Sorprendía la velocidad a la que tecleaba y la rapidez con la que producía libros y artículos en una máquina tan antigua. En sus últimos temas es perceptible una madurez intelectual del concepto del Perú integral, incorporando el testimonio y la querencia de todos los que se han esforzado por hacer nuestra a la patria peruana.